tardes, muchas gracias por acompañarnos. Les saluda Federico Méndez. Bienvenidos sean ustedes a su programa Esferas de Poder. Nos enteraremos qué sucede con el PLD, el PRM y la figura del expresidente Leonel Fernández, la respuesta del Tribunal Superior Electoral, qué impacto político tiene, qué significa de ahora en adelante en el tema de la pre-campaña. En Puerto Rico, ¿cuál ha sido el desenlace? ¿Qué hará la gobernadora? ¿Cuál es el panorama institucional que sucede tras la renuncia del gobernador y el desconocimiento al nuevo gobernador? ¿Qué se pinta de ahora en adelante en materia política a nivel interno en el PLD? ¿Cuál es la posición del presidente de la República y qué otro movimiento trae a lo interno del PLD el surgimiento de otro precandidato que dice ser el del fin del presidente? Esto y mucho más lo sabrá aquí en Esferas de Poder. A continuación, el desarrollo de nuestro contenido. La acción declarada de extrema urgencia busca inhabilitar al expresidente Leonel Fernández y al expresidente Hipólito Mejía de participar en las primarias del 6 de octubre. El presente referimiento para hoy a las 3 de la tarde. El accionante Fredermido Ferrera se ampara en el artículo 124 de la Constitución para tratar de impedir que los exmandatarios sean registrados en la Junta como precandidatos presidenciales. La Junta Central Electoral, que es el organismo que en esta etapa, en virtud de la Ley 33, 2018 y 1519, tiene que ver con la celebración de las primarias o no, para que analice esa situación, porque le está igualmente que a Danilo Medina vedado a Hipólito Mejía y a Leonel Fernández optar también por un nuevo periodo. El aplazamiento se dio a los fines de que la parte demandante pueda notificar a los demandados, entre los que figuran ambos expresidentes, la Junta Central Electoral y las comisiones electorales del PLD y el PRM. Se está sellando aquí el triunfo de Gonzalo Castillo como el elegido de la corriente del danilismo. Con estas palabras inició Gonzalo Castillo su discurso ofrecido ante los 60 diputados del PLD que respaldan sus aspiraciones presidenciales. En la actividad, Gonzalo se autoproclamó como la verdadera sangre nueva del partido oficialista. Con toda seguridad venceremos, con toda seguridad ganaremos, con toda seguridad seguiremos como partido en la presidencia de la República por muchos años más. Por lo que pidió a los demás aspirantes a la presidencia de su partido que no lo vean como una amenaza, sino como una garantía de triunfo. Diputados consultados aseguraron que en la reunión del Comité Central del PLD, Gonzalo será electo como el precandidato presidencial de ese partido. Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta, dijo que los precandidatos deben decir en qué gastaron los recursos recibidos desde el periodo de precampaña que inició el 7 de julio. Esto nunca se había hecho en este país, pero estas novedades que trae la ley 3318 y la ley 1519, justamente las estamos implementando. Haciendo que una aplicación informática amigable, donde el precandidato pueda presentar lo que ha gastado y que las informaciones que él dése cuenta que son miles de precandidatos, esas informaciones entonces en algún momento por nuestra unidad sean como tal fiscalizadas, que es lo que dice la ley. A la reunión solo fueron invitados los representantes del PLD y el PRM, por ser estos los únicos que concurrirán a las primarias simultáneas del 6 de octubre. La exfiscal llegó a la Procuraduría acompañada de su abogado. Previo al interrogatorio, se declaró inocente y dijo que sectores ligados al narcotráfico buscaban sacarla del Ministerio Público. Todo lo que se ha dicho, fiscal. No soy culpable de lo que se me acusa. El narcotráfico estaba muy interesado en que yo dejara de ser fiscal. Y no digo que ganara el narcotráfico porque quedan más fiscales que lo van a perseguir. ¿Y por qué?
Pese a defenderse de las acusaciones en su contra, Núñez rehusó a referirse a los informes sobre su intento de abandonar el país, como dijo la Procuraduría. ¿Pero por qué usted intentó irse del país? No tengo más nada que decir. Esto lo respondió su abogado Pantaleón Mieses, quien justificó la presencia de la exfiscal en el aeropuerto de Santiago. Sí, su esposo es residente en Estados Unidos, es un abogado también. Ella fue a acompañarle al aeropuerto y simplemente de ahí se devolvió. Entonces, ahí informaron como que ella se quería ir. El abogado dijo además que está preparado para enfrentar cualquier proceso contra su defendida. Será a partir de este viernes 9 cuando se implementen los nuevos equipos de alcoholemia que buscarán reducir las muertes por accidentes de tránsito. La directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Claudia Francesca de los Santos, y el director de la DGCET, general Ernesto Rodríguez García, explicaron que en principio se harán jornadas educativas sin imposición de multas. Sin embargo, se aplicará lo que establece la Ley 63-17 para reducir los accidentes de tránsito que dejan un saldo trágico principalmente los fines de semana. Los agentes de la DGCET realizarán esta prueba a conductores de manera aleatoria, así como cuando el ciudadano muestre indicios de estar bajo los efectos del alcohol. En cualquier caso, para seleccionar a quién debe someterse, se seguirá un protocolo previamente establecido. Muy fuerte por Cuando se para el conductor y antes de iniciar la prueba de drogas o de alcoholemia, el agente de la DGCET informará al conductor del objeto de la campaña, el procedimiento que se le va a practicar y las consecuencias presentes y futuras. Buenos días, bienvenidos a Esfera Jurídica. En días pasados abordamos las competencias del Tribunal Superior Administrativo. Omitimos por razones de tiempo una muy importante que es la atribuida al presidente del Tribunal Superior Administrativo, que a su vez se delega en la presidencia de las salas del Tribunal Superior Administrativo. Y nos referimos a las atribuciones cautelares que le asisten al presidente del Tribunal Superior Administrativo. Las medidas cautelares se definen muy brevemente como acciones que asisten a todo ciudadano para pedirle la atención o la adopción de cuantas medidas sean necesarias al juez cautelar cuando ante un acto administrativo lo lesiona y a su vez representa una situación que viola el ordenamiento jurídico. La adopción de medidas cautelares surgen con anterioridad al 2007, pero fue en el año 2007 que de manera puntual la Ley 13 estableció que el juez cautelar tiene las facultades de adoptar cuantas medidas sean necesarias para ejercer o proteger la tutela judicial efectiva o garantizar la tutela judicial efectiva a favor del ciudadano. Nos referimos en concreto a los hechos en los cuales la administración ha actuado, ya sea a través de un acto administrativo o ha ejercido alguna vía de hecho, y a partir de la cual lesiona un derecho de un ciudadano. Cuando esto ocurre, evidentemente, regularmente el ciudadano interpone acciones en sede administrativas en contra del acto que impugna, que le lesiona, pero a la vez puede interponer recurso contencioso administrativo.
Pero existe un tema de mora judicial. Regularmente los procesos tardan mucho y realmente la adopción de medidas cautelares, esas competencias que están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, procuran tutelar ese derecho. Es como un contrapeso, además, en el que asiste al ciudadano para protegerse ante esa autotutela declarativa y ejecutiva de la que está provista la administración. En concreto, las medidas cautelares pueden ejercerse de forma anticipada, es decir, no necesariamente tienen que interponerse recurso contencioso administrativo previamente, sino que también se puede hacer en el curso de las actuaciones administrativas, es decir, en sede administrativa. Es lo que se llama medidas cautelares anticipadas. La suerte de las medidas cautelares ha cambiado considerablemente, no solamente a partir de la adopción de la Ley 13 de 2007, sino también a partir de la adopción de todo el ordenamiento jurídico que rige en República Dominicana a partir de la Constitución del 2010, porque eso ha permitido que el juez tenga mayor amplitud, que va más allá de la simple suspensión de un acto administrativo que perjudica al ciudadano. En ese sentido, el juez cautelar puede actuar, puede disponer medidas que impidan una desprotección a la tutela judicial efectiva del ciudadano hasta que se determine un fallo en una sentencia ya respecto del recurso contencioso administrativo. En otras palabras, imagínense que puede darse un caso que se pida una actuación mediante recurso contencioso, pero cuando eso ocurre, que el juez de lo contencioso administrativo falla, entonces da lugar a que cuando el juez falle ya no tenga objeto la solicitud, porque en el tiempo se ha diluido. Y es por esto que existe la adopción de medidas cautelares. En este sentido, cuando el ciudadano se ve afectado por un acto administrativo, una vía de hecho administrativa, le sugerimos que acuda a un experto de confianza que tenga, a un abogado, porque hay vías cautelares para hacer cesar ese tipo de situaciones. Hasta la próxima. La protagonista de la semana es la nueva gobernadora de Puerto Rico. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Hoy me dirijo a todos los puertorriqueños que, al igual que yo, sienten un inmenso amor por esta bella isla. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, inspirada por la visión de nuestros padres fundadores, sentó las bases de nuestra convivencia democrática. Esa misma Carta Magna garantiza y protege los derechos del pueblo a la libre expresión y su derecho a manifestar su agrado y desagrado a las actuaciones de todos los líderes electos en el genuino ejercicio democrático de las urnas. En las últimas semanas ha sido muy doloroso para el pueblo de Puerto Rico, e igual me he sentido yo. Todos hemos vivido la ansiedad que provoca la inestabilidad y la incertidumbre. Sin embargo, esta coyuntura histórica ha presentado al mundo un pueblo que vive, que no ha perdido la capacidad de hacer valer sus derechos, un pueblo que reclama acción y que exige que los asuntos públicos sean manejados con total apego a la ley. De igual manera, hemos visto un pueblo que no ha perdido la fe y la esperanza en sus capacidades y su potencial para echar adelante. El más alto foro ha expresado, y con su decisión, el Tribunal Supremo ha dado certeza al orden de sucesión que establece la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el artículo 4, sección 7, y la ley número 7 del 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como la Ley para proveer el orden, sucesión y sustitución para el cargo de gobernador. Nuestra Constitución establece un orden de sucesión para los casos en que exista una vacante permanente en el cargo de gobernador. Al estar vacante la posición del secretario de Estado y debido a que ocupaba el cargo de secretaria de Justicia, nuestro ordenamiento legal impone en mí el deber de dirigir los destinos de este pueblo. Hoy, además de responder a un deber, respondo a un emplazamiento colectivo
que exige darle estabilidad a nuestras instituciones gubernamentales, pulcritud a los procesos y participación amplia a todos los sectores en el ejercicio democrático que es la gobernanza de un pueblo. Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder en la entrevista central al prominente jurista y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo. Muchas gracias por el honor. Bienvenido, doctor. Me siento muy complacido de que me hayan traído del exilio al programa, porque me impusieron un exilio como de 3 o 4 años. No, usted estaba perdido. Yo Sí. estaba diciendo, y me ¿dónde? he encontrado con un magnífico estudio, un personal muy profesional. Estoy muy complacido. Bueno, yo dije, el doctor sí nos va a complacer ahora con motivo del 10º aniversario. Ahora sí él no va a poder decir que no viene. Muy bien. Sí. O ahora sí él va a encontrar espacio dentro de su ocupada agenda. Bueno, ya me sé el camino nuevo. Ya. Doctor, para nosotros es un gran honor, le repetimos, su comparecencia aquí en Esferas de Poder para arrojar luz al país. Como usted se puede arrojar luz en materia jurídica, política, geopolítica, institucional, en todos los renglones de las ciencias sociales y políticas. Pero quisiéramos concentrarnos en un tema palpitante en el ámbito político y palpitante por su cercanía y su relación con un sector político importante como es el del PLD y del expresidente Leonel Fernández. Usted tiene esas relaciones desde cuando Juan Bosch, que cultivó relaciones armoniosas y muy fraternas y muy compactas políticamente. Ahora le toca el turno a un discípulo de Bosch, al expresidente Leonel Fernández. Mira, Federico, yo he estado luchando durante años y en las respuestas últimas he estado exhibiendo las pruebas de mis esfuerzos. En la propia transición del año 12, en junio del año 12, le escribí yo una carta común, de un texto único, a Danilo Medina y a Leonel Fernández, en la que les advertía de la necesidad de conservar la unidad. Se había producido un reencuentro innegable en ocasión de las elecciones del 12, luego de un distanciamiento que hubo entre ellos, cuando Danilo se apartó del gobierno, hizo sus esfuerzos con los sectores externos, vuelve en el 12 a competir con Hipólito Mejía y la posición de él era muy difícil. Hipólito tenía alrededor de un 22% por encima en las encuestas. Entonces se produjo un movimiento interesante de acercamiento. Y Leonel, que era el presidente, evidentemente giró en forma correcta. Y yo me sentí en la necesidad de escribirle esa carta común, original, porque presentía que luego de Danilo asumir el poder vendrían las intrigas, todas las maquinaciones que los grupos que rodean a los presidentes saben crear. Esa carta yo la leí en la respuesta antepasada. Mandé 3 más. He hecho esfuerzos desde el programa mío hasta enronquecer. Y he sentido tanto
que se produjera una situación como la actual, desagradable, peligrosa, sobre todo porque la paz nacional, la paz moral del país y muchísimos aspectos de su suerte. El partido de poder, que está en su cuarto periodo, cuando va aproximándose el 20, se aboca o lo aboca al país a una situación de riesgos inmerecidos. Mañana es la celebración de la reunión del Comité Central para seleccionar y aprobar los precandidatos del Partido de Liberación Dominicana. En mi blog La Pregunta, yo escribí este miércoles un trabajo de reflexión, un poco severo, pero debidamente severo, porque me apena que el partido, que fuera una estrategia luminosa de don Juan, un arma que le daba don Juan a la República para su organización, que siempre inspiró respeto por su comportamiento paradigmático, su disciplina, pudiera llegar a producirse ese desencuentro de tal modo que una reunión de un comité central está llenando de crispación y temor a la sociedad, porque están circulando todas las especies, todas las bajezas, lo que yo llamo los trinos de la infamia, que son incesantes. Cuando venía mi auxiliar, doña Grisel, me dice, mire, usted me dijo hace 2 días que le guardara este periódico. Era para la respuesta. Y yo no lo utilicé hoy en la respuesta cuando grabé temprano. Y digo, ese periódico, ¿y por qué no voy a...? Se trata de una edición del diario El Nacional. Y ella me dice, para que tú veas lo que es el interés y la eficiencia de la gente que está trabajando alrededor de uno. Yo no encuentro. Dice, no, lea usted ahí arriba. Si me pudieran hacer los muchachos un close-up. Correcto, correcto. Leonel augura victoria aplastante de Danilo. Lunes 19 de agosto 2015. Ya en el proceso de reelección de Danilo. No en el 12. En el 12 fue un apoyo abrumador. Fíjate el tipo de comportamiento de Leonel Fernández frente a las perspectivas de poder de Danilo Medina. En el 12, evidentemente los 22 puntos que tenía por debajo de Hipólito, al involucrarse Leonel, al involucrarse doña Margarita, se repartieron áreas, recuerda. Tanto que Danilo llegó a decir, a raíz de su triunfo, que Leonel había trabajado con más interés que si hubiese sido una campaña propia. Esto era lo que a mí me preocupaba por llevarlo a conservar. Extrapolando eso que usted ha dicho ahora, doctor, frente al panorama. Saco esto a relucir. Sí. Ahora, cuando veo obscenidades, Leonel no puede ser. Bueno, pusieron a un señor, no lo conozco, a intentar ante el Tribunal Electoral introducir una acción para impedir la inscripción de Leonel Fernández.
Y esos rumores terribles por debajo, y que el Comité Central lo va a segregar, y que no lo van a admitir. Yo digo, Dios mío, ¿cómo una organización tan vital, tan sensitiva para el país, puede descomponerse en esos términos? Eso es una manera de dañar al país. Por eso, cuando ella me mostró el periódico, yo no encontraba ni siquiera de qué se trataba. Me dice, mire, lea aquí, efectivamente, ya no en el 12, estoy hablando en el 15, era la edición del Nacional. Leonel augura victoria aplastante de Danilo. Asegura que solo se espera concluir los pactos para activar la maquinaria electoral PLDista. ¿Qué significa esa retrospección que usted hace con el Bueno, momento porque actual, estamos doctor? viendo todos los trastornos, todos los nubarrones, todas las celadas y todas las denegaciones y bajezas que se están produciendo. Ese pacto que se refería a Leonel ahí establecía, por ejemplo, cómo se iba a presidir la Cámara de Diputados. El pacto político con el que se salió de la crisis del 12. ¿Cómo la crisis del 15? ¿Cómo se iba a hacer? Bueno, Reinaldo, después de Reinaldo, no recuerdo cuál, Vargas creo, José Rafael, después vendría, no sé si doña Cristina, no, eso no se pudo. Ahora tienen el problema. Primero ahora es Camacho, fue doña Lucía, la hermana del presidente. Pero conforme ese pacto le tocaría al diputado de Santiago, Demóstenes. Bueno, pues ya no. Ya hay un lío, ya eso no se va a cumplir, es un pacto. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que están fraguando esos grupos? ¿Qué es lo que quieren? Y al presidente evidentemente lo han hecho deslucir en una forma penosa. Penosa. Mira, hoy aparecen unas declaraciones de mi buen amigo, mi querido amigo Reinaldo Pared Pérez. Somos amigos de verdad y de muchos años. En el Diario Libre. Yo las leí. Y lo que dije fue para mí mismo. Dios mío, pero ¿hasta dónde ha llegado esto? Reinaldo, describiendo en detalle el día en que el presidente pronunció su discurso, como lo llamó, lo que le dijo. Hubo un momento que le dijo, te voy a decir algo que ni tu hermano Carlito lo sabe. Estoy esperando una llamada de Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos. Aguanten ese proyecto, aguanten. Reinaldo dice, bueno, él lo hizo, sí, lo retiró porque temió por la legitimidad. No, querido amigo. La legitimidad que él quería oír una semana más el parecer de los dirigentes de oposición. No, por Dios. Al país hay que hablarle con franqueza, con sinceridad. Ustedes se hacen un daño enorme cuando de un modo u otro retuercen la realidad. Luis Abinader había hecho una manifestación importante en la puerta del Palacio del Congreso. Leonel Fernández, bajo lluvia, ya vimos lo que hizo. Las iglesias, todos habíamos estado contra la reforma constitucional. ¿Quién puede creer, Federico, que lo que lleva al presidente a tomar la decisión de no intentar la reforma y de retirar el proyecto que iba a presentar mi buen amigo Charlie Mariotti, porque son todos mis amigos?
Reinaldo dice, me llamó y me dijo, no lo ponga todavía porque estoy pendiente de una llamada del secretario de Estado norteamericano, Pompeo. Entonces va al discurso y luce, por eso hablé de que lo han hecho deslucir, porque no ha tenido consejos sabios y prudentes al lado. El presidente ese día recibió una noticia fuerte, en la mañana por la embajadora norteamericana, al mediodía por la llamada del secretario de Estado, que ya venía siendo anticipada por una serie de advertencias que venían haciendo sobre la cuestión de un tercer periodo. Recuérdate, desde que Comey, aquel diplomático, se entrevistó con el presidente al bajar las escaleras, que iba como un poco trémulo, le dijo a los periodistas, tratamos cosas que ustedes no pueden saber, que a ustedes no les pueden llegar. Ya había aparecido la carta del senador Menéndez, pidiéndole a Pompeo que qué estaba pasando en República Dominicana. Y diciendo al final, al despedirse, esperamos su respuesta. El senador Rubio, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Pero hay una resolución unánime, bipartidista, que con motivo del caso de Evo en Bolivia, dictaron diciendo que Estados Unidos no aprueba esa alteración de los periodos presidenciales y reformas constitucionales antojadizas, porque eso lo que hace es que daña el Estado de Derecho. Oye esto. No, hombre, por Dios. Hay una guerra imperial. Hay un imperio de Asia y hay un imperio en América que están disputándose a escala mundial. Espacios, hegemonía, cosas severas. La lucha por el comercio, la lucha por los mercados, con un trasfondo de ideología que precisamente el embajador de China Popular en un artículo de ayer lo vacía con toda franqueza. El papel del Partido Comunista Chino en la conducción de todo el proceso de crecimiento asombroso de China. Y cómo creció de 50 miembros en 1920 a 90 millones de camaradas. Y que China no se hubiera podido llegar a hacer eso a menos que no hubiera intervenido el Partido Comunista. Lo dicen de una forma realmente impecable, como lo explica. Ahora bien, ¿qué genera eso, esa acción china? La reacción de Norteamérica. ¿Cuál fue la que se vio claramente? Declarar que haberle hecho a Taiwán aquello era un acto de traición. ¿Quién? El gobierno nuestro. Teníamos relaciones comerciales fluidas y voluminosas, pero al cambiar a las relaciones ya formales, el intercambio, bueno, viste la visita y ahora viene el presidente Xi Jinping, va a pasar por la República Dominicana. Óyeme, el asunto es importante. El imperio de aquí, del Caribe y América, no el de Asia, porque es entre imperios que estamos, evidentemente ha estado vetando la posibilidad de que la gente que hizo la relación pueda permanecer en el poder en una violación constitucional, estableciendo una oportunidad de una reelección de tercer periodo. ¿Qué ha ocurrido? Al día siguiente del discurso, el presidente Medina cita a los 5 o 6 compañeros que había exhortado a que renunciaran a sus posiciones para dedicarse a su precandidatura. Y se supone que lo estaba alentando a que se relanzaran. Así se vio. Ah, caramba, ahí viene el fenómeno Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, que dice el señor Marchena,
Danilo es Gonzalo, Gonzalo es Danilo. Señor Marchena, a los presidentes hay que reservarles un nicho aparte, porque las cosas que se puedan decir o probar y lo que pueda servir para ataque contra el ministro, si usted dice esas cosas, se van a endurecer porque es contra el presidente. Sobre este y otros temas vamos a ampliar en breve aquí en Esferas de Poder con el próximo segmento con el prominente jurista y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el prominente jurista y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor, retomando el diálogo, hay un panorama actualmente a propósito de la retrospección que usted ha hecho en torno a la candidatura presidencial del PLD. Se está buscando un delfín del presidente al no poder aspirar nueva vez. Han surgido otros precandidatos, el último es el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, que ha anunciado que deja el cargo para buscar la candidatura presidencial del PLD. Se ha propuesto incluso un frente en contra del expresidente Leonel Fernández. Fíjate, ¿Cuál es el resultado que el doctor ve con esa visión política y jurídica? Se está cometiendo el error de hablar de delfín. Danilo Medina es un hombre joven, ha hecho un gobierno aceptable en muchísimas cosas, ha tenido luces y sombras, ha tenido aspectos negativos y aspectos positivos. Pero Danilo Medina no es un líder nacional mítico, no es un Juan Bosch, no es un Balaguer. Regularmente el delfín es el legado que hace el líder mítico de un joven. Gonzalo Castillo y Danilo Medina son amigos y relacionados. Así no se crea un delfín. Tú sabes que te voy a mencionar un delfín, Leonel Fernández. ¿De quiénes? De Juan Bosch y de Joaquín Balaguer. Los que le subieron los dos la mano en el Olímpico. Eso es establecer un delfín. Establecer un sustituto de Danilo puede ser incluso hasta una imprudencia, porque los alcances del veto del norte, con motivo de la cuestión china de que he hablado, no son enteramente personales. No son enteramente personales. Ellos pueden estar viendo en Gonzalo una prolongación del gobierno de Danilo. Incluso lo están hibridando muchos con la rehabilitación, con la habilitación de Danilo Medina para volver. Entonces, si tú tienes una idea de lo que es el trastorno geopolítico que existe en la región y en el mundo, y lo sensitivo que resulta ese conflicto, tú tienes que decir, es una locura proponer a Gonzalo por lo que decía el encargado de prensa del gobierno. Es un amigo íntimo en el cual él cree. Más le hubiese valido haber apoyado a uno de los cuadros, que son exministros, pero son gente del partido, que no tienen ese tipo de relación con el presidente, y que tal vez, casi seguro, el veto no lo hubiese alcanzado. ¿Qué va a ocurrir? Un endurecimiento de las reacciones del Imperio del Norte. ¿Cómo lo pueden hacer? Asombroso. Basta leer el informe de Alicia Ortega y haberlo oído. Las dos versiones que dan. Una fuente terrible de degradación y de desdicha. Bueno, tú coges a Perú
Humala preso con su esposa. Toledo pedido en extradición. Kuczynski en su casa preso. Alan suicidado. Ecuador, vicepresidente Glass preso. Ahora reclaman a Rafael Correa. Lula preso. De ese expediente es una fuente tremenda de conflictos y de cosas muy sensibles que el sistema político latinoamericano ha sufrido daños incalculables. Entonces, hacer eso aquí y no esperar reacciones de endurecimiento de esas cosas es una ingenuidad. Claro, hay gente que tienen interés en otra cosa. Grupos que yo tengo la convicción que no les interesa una salida institucional, que aspiran a un desorden. Y es previsible que el proceso electoral se vea tiroteado, saboteado, de algún modo entrampado, para ver cómo lo hacen colapsar. Grupos peligrosos que entienden que el desorden puede serle más favorable que su suerte inmediata, si salen dentro de la normalidad institucional. Yo pienso que lo penoso de todo es que se hayan dividido de tal forma que no haya sido posible mantener una unidad, una cohesión, una armonía. Muchas de las cosas que se hicieron, que logró incluso hacer el propio Injerto, que viene de extracción de sociedad civil, que es parte de la destrucción de la unidad de ese partido, que incluso no va a dejar de aplaudir que el partido salga de poder si perdiere. Estamos. Doctor, ¿qué sucedería entonces con la figura de Leonel Fernández? Es difícil vaticinar porque son circunstancias que las planean, pero los que lo hacen no se dan cuenta muchas veces que son imponderables las consecuencias. En horas se pierde la normalidad, en horas no hay control sobre nada, se pierde la paz y sufre daño la República, que es el pecado capital. Y es por lo que yo expresé al principio mi desaliento y mi interés de mostrar las cosas que he tenido en favor de la unidad, para que no se produjeran esas separaciones tan ásperas, tan odiosas, casi de niveles de enemigos mortales. ¿Qué es eso? Entonces, también abandonar toda esa hipocresía y todas simulaciones, una serie de simulaciones de falsas lealtades. Hay tiempo de restañar las heridas, doctor, y una reconciliación. Un milagro. Te voy a decir como dijo Bonaparte cuando estaba allá en el crepúsculo. Un milagro salva a Francia. Un milagro podía producir eso. Pero es que han trabajado en una forma diabólica. Y se han producido daños. Lo que ha ocurrido con la nacionalidad, con el territorio, con la frontera jurídica de esa nacionalidad, que ha sido perforada y dañada en una forma perversa. El discurso de La Habana, que fue tan exacto, el respeto al fallo 168, ¿cómo no podía desconocerlo en virtud del artículo 184 que lo hace mandatorio frente a todos los demás poderes públicos, que se exponía incluso a un juicio político? Fue aplaudido por los presidentes de Latinoamérica. Es más, el presidente Medina nos dijo a nosotros en mi oficina cuando nos visitó, creo que fue Correa o fue Evo, uno de ellos, que al abrazarlo y felicitarlo le dijo: Danilo, pero nosotros no sabíamos que eso era así. Fue glorioso el momento. 3 semanas después estaba arruinado en Guandolio, con los ministros haitianos, con el ACNUR y todo aquí, declarando que la patria nuestra fue una obra de élites.
élites, Duarte, y después la Restauración, pienso que Luperón de élites. Tanto sacrificio que costó eso, que ahora lo que había era una patria de vivos, que había un antes y un después. En medio de eso, la atómica de Odebrecht y otras cosas graves que están de por medio. Le dicen a los arrogantes del antes y después. ¿Y ahora? ¿Cuándo era antes? ¿Cuándo es después? Es delicado. Yo tengo una posición muy, yo te diría, muy nacional. Para mí, el análisis político y el trabajo político que no tenga al país como tema esencial, como tema intocable, sagrado, no vale. Lamentamos, doctor, que el tiempo haya terminado en una conversación que abre tanta interrogante, tantos temas. Tú tienes una manera de evitarlo, invitarme con más frecuencia. Claro que sí. Y no olvidarte de mí como lo hiciste. No, yo espero que para la próxima usted no se olvide de este público de Esferas de Poder que lo espera, espera sus sabias orientaciones. Gracias, Federico, por tu invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el prominente jurista y presidente de la Fuerza Nacional Progresista, el doctor Marino Vinicio Castillo. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez, aquí en Esferas de Poder. Muchas gracias. Cuando fueron aprobadas de manera precipitada las leyes de partido y del régimen electoral, advertíamos que los departamentos jurídicos, legales y las direcciones de los partidos debían emplearse a fondo en la lectura, en el análisis de los textos de estas dos legislaciones. Y lo decía pese a lo inconcebible que resultaba de que dos leyes que tenían más de 18 años bailoteándose fueran aprobadas prácticamente de urgencia, de manera acelerada, de manera precipitada. ¿Qué sucedió? Efectivamente, las leyes no solamente resultaban en muchos aspectos contradictorias entre sí, sino que las direcciones de los partidos no supieron interpretarlas, no supieron analizarlas, y las incoherencias, las incongruencias, los textos y choques entre estas leyes han provocado que todavía hoy se estén batiendo situaciones un poquito difíciles para los partidos. La semana anterior comenzó con un hecho que aparentemente usted no le ve la vinculación con las contradicciones y las exigencias de estas leyes. Se fusionaron los partidos Opción Democrática de Minú Tavares y Alianza País de Guillermo Moreno, obligados por las circunstancias, porque resulta que Opción Democrática de la señora Minú Tavares es un partido de reciente formación y la ley plantea que los nuevos partidos deben ir por lo menos en su primera comparecencia solos a las elecciones. Advertía yo cuando se estaban discutiendo estas leyes que a los que más iban a perjudicar eran los partidos pequeños por este tipo de exigencia, porque ¿qué les piden esas leyes? Que saquen por lo menos el 1% de los votos o una representación en el nivel en que compitan, ya sea congresional o municipal. La semana siguió con una sentencia del Tribunal Superior Electoral que se la pone en China al Partido Revolucionario Moderno. Invalidó las reservas de candidatura porque el PRM hizo una interpretación de acuerdo a uno de los textos legales y reservó el 20% del total de las candidaturas, pero el Superior Electoral dice que ese 20% debía hacerse individual por cada nivel de elección. O sea, un 20% senadores y diputados, un 20% a nivel municipal.
El PRM tiene hasta el 30 de este mes para poder corregir ese entuerto y hacer esa división. Ahora bien, esa sentencia del Tribunal Superior Electoral tuvo un voto disidente de su presidente Román Jaques. Dice el señor Jaques que no, que la ley no especifica que es por nivel, que es por demarcación, sino que el 20% es en sentido general de la totalidad de puestos electivos. Pero bien, ahí están las lecturas distintas de estas leyes, que es a lo que me refiero, a la incongruencia, a las incoherencias, a los choques que existen entre la ley de partido y la ley del régimen electoral. Para rematar, trascendió en la semana que el Tribunal Constitucional invalidó lo del voto de arrastre. Eso es un golpe no solamente para la Junta con su resolución que daba esta libertad en 4 provincias y el Distrito Nacional, sino para muchos partidos, algunos de los cuales se iban a beneficiar de este arrastre. Pero ojo, esa decisión que ha trascendido, no conozco el texto en su totalidad, del Tribunal Constitucional no se refiere a las instancias que fueron incoadas a partir de la resolución de la Junta Central Electoral, sino a iniciativas anteriores de años anteriores, porque mañana lunes es que está previsto que el Constitucional conozca las acciones de inconstitucionalidad que elevaron algunos partidos, en este caso específico el Partido Reformista Social Cristiano. Entonces ahí está la situación. Los partidos tienen que hacer el esfuerzo para adaptarse a estas legislaciones. Los departamentos jurídicos, legales, deben seguir interpretando estas leyes. Pero en el caso del comentario es que a los partidos, pese a tener prácticamente 20 años bailoteando estas legislaciones, se le ha hecho tarde. ¿Y por qué se le ha hecho tarde? No porque no le hicieron caso, sino porque donde no hay democracia interna, donde no hay institucionalidad, no es verdad que por obra y gracia de una que otra ley iba a llegar la democracia interna a los partidos políticos. Y esto han seguido actuando sus cúpulas dirigentes de manera autoritaria e incluso haciendo caso omiso, aparte de las leyes que ellos mismos aprobaron, reitero, de manera precipitada. Mi consejo es, en el caso del PRM, que se prepare y el 30 de este mes deposite, de acuerdo a lo que sugiere el Tribunal Superior Electoral, su reserva de candidatura, como lo hizo el PRD. El PRD rebobinó, recorrió a la inversa el camino, buscó a la Junta Central Electoral para que supervisara y aparentemente resolvió sus problemas. ¿Qué otros problemas podían presentarse? No sé, parece que la ley no fue estudiada a profundidad por esos partidos, porque reitero, a pesar de que ya por fin ley electoral, por fin ley de partido, no ha llegado la democracia interna a la cúpula partidaria, porque no es cuestión de leyes, porque como dice el refranero, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Muchas gracias. Esta fue la entrega para ustedes del contenido de Esferas de Poder. Hasta la próxima.